vamos a empezar ya porque José Antonio sí que es realmente el final. Este sí que es realmente el final. Y después de una tarta tan maravillosa que hemos estado, yo creo que vamos a tener la suerte de poner la guinda a este simposium, ¿no? Y una guinda de gran nivel. Y además hemos conseguido una cosa, es la paridad en la mesa, ¿eh? Por fin, esta tarde la verdad es que ha habido muchas mujeres que no estábamos muy presentes, pero ahora sí que hemos conseguido la verdadera paridad. Y un poco esta conferencia de clausura yo creo que es muy pertinente porque las tragedias recientes como las inundaciones de Valencia o de Castilla-La Mancha o las guerras que hay actualmente en Ucrania y en Gaza ponen de manifiesto que las urgencias y las emergencias deben estar preparadas para no solamente el cometido diario, que ya es de por sí complejo, sino también para situaciones catastróficas y además inesperadas, en las que se ha quedado muy claro que la organización, la colaboración, la profesionalidad, la rapidez y la resolución de los temas son una garantía de atención sanitaria a la altura del reto que se nos plantea. Ahora viene la especialidad. Él es un especialista, yo todavía no, pero me queda muy poco, ¿eh? Nos preparamos para formar a especialistas en urgencias y emergencias. Yo creo que es el momento de tomar nota de una parte del campo doctrinal de esta especialidad que es específico y del cual tenemos que desarrollar profundamente. Afortunadamente, este tema no venimos de cero, Es verdad que en la sociedad civil no había la especialidad de urgencias, pero es verdad que la Armada, las Fuerzas Armadas Españolas sí la contemplan desde hace años. Y esto hace tiempo que ellos atesoran una amplia experiencia en nuestro país y en las misiones que hay fuera en el extranjero. Y yo creo que como cada día es muy importante aprender cosas nuevas, para mí es un placer presentarles, escuchar y aprender del teniente coronel, que han puesto solamente coronel, pero es teniente coronel, y además amigo, que es Armando Munaico, y que además yo creo que su mejor presentación es que es un verdadero especialista en la asistencia al trauma en situaciones hostiles. No tengo nada más que decir. Buenas tardes, muchas gracias, Amparo, por la presentación y muchas gracias y quería transmitir agradecimiento de parte del Ejército del Aire y del Espacio por invitarnos a este evento y dar la enhorabuena porque somos conscientes de que es un éxito. Bueno, vamos al grano y bueno, es importante tener en cuenta que lo que vamos a abordar ahora está relacionado con los avances en la asistencia al trauma en zonas hostiles y permítanme que me centre en las zonas de conflicto, ¿de acuerdo? Este es un resumen de la experiencia que tiene el Ejército del Aire en operaciones en el exterior. En muchos países, como pueden ver, en prácticamente todos los continentes y muchas veces en muchos países, ¿no? Donde más hemos aprendido, sin lugar a dudas, es en Afganistán y ahora otros conflictos que tenemos en el norte de África y en el flanco oeste. Ya saben que el infierno en la tierra es la guerra, lo es en todos los aspectos y para un sanitario pues también es muy complejo tratar de gestionar lo que es la asistencia a pacientes en este entorno. Con esto lo que quiero decir es que nosotros cada vez que tratamos de avanzar en nuestros planeamientos, despliegues y asistencia al paciente, al trauma en este caso, nos ponemos en el peor de los casos. Tenemos muchas misiones también en sitios en Europa, en Lituania, en Estonia, en Rumanía. Evidentemente allí pues todo es diferente, ¿no? Pero siempre partimos de la situación de mayor austeridad, mayor complejidad y donde hay un elemento que para nosotros es el más crítico, que es la amenaza. Es decir, siempre eso lo cambia todo. Cambia la forma de planear los despliegues, de hacer el despliegue, de ponernos a trabajar, de hacer equipos y, por supuesto, de tácticas y técnicas y procedimientos como nosotros hablamos en diferentes ámbitos. Voy a hablar de todo ello. Cosas que están aprendidas hace tiempo, que queremos ratificar siempre porque cuando pasamos un tiempo fuera de estos entornos no queremos que se nos olvide y de evidencias que hemos ido implementando durante los últimos años y, sobre todo, con los conflictos que actualmente tenemos cerca. Para ello siempre me gusta y yo creo que es importante repasar algo que no es una invención nuestra, ni del Ejército del Aire ni de las Fuerzas Armadas Españolas, sino de los países aliados. Esto es doctrina.
Doctrina que condiciona todos nuestros despliegues, nuestro planeamiento y nuestra forma de trabajar. Y empezamos por el timelines, de otro timing que tenemos a la hora de asistir a un paciente por trauma grave. Y partimos desde el punto cero. El punto cero, que es el momento del incidente, tenemos el paciente de trauma grave. Y la regla es 10, 1, 2, más 2. 10 minutos, que son los 10 minutos salvadores, que es el tiempo máximo que debe pasar desde que ocurre el incidente hasta que recibe medidas salvadoras. Y esto es grave y es crítico. La supervivencia ha aumentado muchísimo y esta experiencia la tenemos ya atesorada desde los conflictos en Afganistán y en Irak y se sigue todavía ratificando, donde es importante el primer interviniente. El primer interviniente son los soldados, son todos los combatientes. No hay que esperar al médico, al enfermero, ni siquiera al sanitario. Todo el combatiente debe tener una formación reglada, uniformada, homologada y común en los países aliados, que ahora operamos de forma conjunta, no operamos de forma separada. Fundamental. La hora es la hora de oro, que realmente está bastante revisada y tratamos de que sean 30 minutos, pero por lo menos el tope es la hora, que es la que ya conocemos, equivalente al soporte vital avanzado en ambulancias, sean terrestres, aéreas o marítimas. Fundamental. Las 2 horas quirúrgicas, idealmente una, es el tiempo máximo, por tanto, desde el momento que se produce el incidente hasta que entra por un quirófano con capacidad de cirugía de control de daños, que sí ya es una doctrina con una cartera de capacidades quirúrgicas muy definida, el cirujano de trauma. 2 horas, idealmente 1 hora también, es lo que tratamos de conseguir. Y el más 2, esto se ha incorporado en los últimos años, porque han sido tan complejos, son tan complejos los escenarios actuales, que hay que avanzar o poner a más a vanguardia quirófanos más pequeños. Por lo tanto, tenemos que hacer una evacuación rápida y pasar a un quirófano, un hospital de mayor nivel, que debe estar a 2 horas desde el fin de la cirugía de control de daños. Ese es el más 2. Y esto a nosotros nos ha supuesto una revolución a la hora de planear nuestras operaciones. Y donde el médico de urgencias, el enfermero de urgencias, el técnico de urgencias, tiene su puesto. ¿De acuerdo? En la hora, en las 2 horas y en el más 2 incluso. Tiene su puesto dentro de los hospitales, en sus servicios de urgencias y en evacuaciones. Esta es una de las principales revoluciones, ¿no? O cambios, ¿no? Revoluciones y desde luego cambios en las Fuerzas Armadas Españolas. Son los 10 minutos salvadores que hablamos. ¿Por qué? Porque hemos tenido que desarrollar de forma reglada la formación a los primeros intervinientes que no son facultativos, incluso no son sanitarios. De hecho, en el Real Decreto 2017, en el Real Decreto se definió qué capacitaciones debían tener estos no facultativos en estos escenarios. Porque son ellos los que van a recibir al paciente, al herido, porque son ellos los que se van a quedar con el herido un tiempo. Esperemos que solo la hora de oro, pero hay una máxima y que lo dice todo en nuestro caso, que es el aislamiento, porque nuestros escenarios a veces nos dejan aislados a estos pequeños grupos, al médico en su área, etcétera, etcétera. Y por lo tanto debemos ver, siguiendo evidencia científica, no inventarnos nada, no reinventando la rueda, con la experiencia atesorada por otros compañeros, qué capacitación. Y esto es un Real Decreto. Un Real Decreto que luego no ha sido fácil ni es fácil de implementar. El nivel competencial 1 es la formación que deben tener todos los combatientes, absolutamente todos. Eso lleva ya unos años desarrollándose con un programa online, unos talleres, etcétera. El nivel competencial 2, que es, digamos, aquellos que están ya muy próximos al facultativo, que nos sirven de apoyo y no son sanitarios. Tiene una capacitación alta y, de hecho, el primer curso finaliza esta semana. El primer curso, después de esto, del 17, este es el año que se puede hacer el primer curso y a partir de ahora serán varias convocatorias. Y el nivel competencial 3, que equivale a un curso académico completo con una capacitación muy alta, se espera que la primera convocatoria se celebre el año que viene, a primeros del próximo año. Se están desarrollando los contenidos. Pero es muy importante estas figuras, pero siempre, evidentemente, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en operaciones internacionales y con aislamiento. El nivel 3 es para operaciones especiales, básicamente. Unidades de operaciones especiales con operadores que se van a quedar, tienen un alto riesgo de tener heridos en sus mismos grupos y además se van a quedar aislados ya por su tipo de operaciones. Aquí están estos niveles que se han intercalado en el escenario porque al final en el escenario, a vanguardia o a primera línea de retaguardia, hay heridos. Y estas son lecciones identificadas y ya aprendidas, sobre todo en los últimos conflictos en Ucrania y en Israel. Aparte en el norte de África, que ya tenemos una experiencia también últimamente. Importante, nosotros no hablamos de hospitales de campaña realmente, aunque se dice. Nunca hablamos de hospitales de campaña, sino que hablamos de roles, porque hablamos de capacidades. Son las estructuras sanitarias fijas o las formas sanitarias de tratamiento. En mi unidad, yo dirijo la unidad médica de apoyo al despliegue, que está en la base de Torrejón, no lo he dicho, y nosotros, por lo tanto, participamos en el planeamiento, despliegue y ejecución, o primer relevo, de estas estructuras sanitarias fijas y también en medios de evacuación, fundamentalmente vía aérea, aeroevacuación y sobre todo a la rotatoria. Empezamos por el role 1.
El role 1 pues tiene estas capacidades. Esto está en inglés básicamente porque lo he extraído de la doctrina OTAN, doctrina conjunta, y nosotros tenemos que continuar con ello. Si hablamos de pre-hospital emergency care, emergencias prehospitalarias, resucitación, estabilización, medicina, urgencias, emergencias en definitiva, ¿vale? El role 1, el facultativo, el médico, el enfermero y el sanitario deben tener esta formación y esta capacitación. Y el americano, el belga, el italiano, el país que sea, si trabajamos conjuntamente, debe tener la certeza de que tenemos esta capacidad. De ahí que el Ministerio de Defensa en su momento pues decidiera crear las especialidades, ¿vale? Para estar equiparados y sobre todo por lo demandante que han sido los escenarios, por ejemplo Afganistán, que empezamos en el 2004, empezamos allí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitábamos realmente generar esa doctrina propia para la especialización. Los roles 2. Cuando hablamos de role 2 es cirugía, ya implica capacidad quirúrgica. Y hay diferentes apellidos, role 2 Bravo, role 2 Eco, role 2 F, luego hablaremos un poco del avanzado, el forward, que es el F, que implica ya capacidad quirúrgica. Y por lo tanto hay diferentes capacidades, diferentes apellidos, no os voy a marear con ello, ¿vale? Pero también tiene su sitio y esa es la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas Españolas y en particular el Ejército del Aire, pues también. Y los medios de evacuación. También he puesto aquí un pantallazo de lo que dice la doctrina OTAN, tiene la referencia abajo, donde de nuevo aparece la medicina de urgencias y emergencias. No vale un entrenamiento simple de soporte vital avanzado y demás, ya nos exigen que el profesional que va a atender a un paciente y va a hacer la evacuación aérea, en este caso, que es la más difícil, es la más difícil, la más demandante, sea prácticamente especialista en medicina de urgencias y emergencias, ¿no? Debe ser así y, bueno, nosotros estamos todavía en ese proceso de implementación. Luego podemos hablar un poquillo de ello. ¿Qué pasa además? Aquí tenemos que añadir las tácticas y técnicas y procedimientos por la amenaza. Y eso es fundamental porque cualquier situación de amenaza que ocurra fuera del teatro de operaciones en el Rabat, cualquier amenaza en territorio nacional tiene elementos comunes. Y cuando tenemos una amenaza, cuando el equipo facultativo siente la amenaza de una situación de amenaza, se parecen mucho los procedimientos. Y esto es un salto que siempre ratificamos cuando nosotros formamos a nuestra gente, cuando hacemos nuestros ejercicios o cuando tenemos intercambiamos experiencias con personal civil, y es que cuando el escenario es peligroso o la amenaza es incierta, hay que desaparecer de ese punto. Hay que hacer una transferencia rápida y entrenar toda la asistencia en el vuelo o en el traslado, en el movimiento. Nosotros hace tiempo que tenemos lo del scoop and run plane, es decir, coge el paciente, mételo en el helicóptero en este caso y juega en el vuelo. Y hemos visto además, y no solamente nosotros, en nuestros países aliados, que el impacto en supervivencia ha sido elevadísimo, no solamente porque hemos desaparecido de la zona de amenaza rápidamente, sino porque hemos acortado muchísimo los tiempos de evacuación y, por lo tanto, acortado y acelerado el acceso a la cirugía de control de daños. Hemos aprendido, hemos avanzado simplemente por sentir la amenaza. De hecho, nuestros procedimientos, lo cuento siempre en las evacuaciones en zonas de amenaza, no debemos estar más de 5 minutos con el helicóptero en el suelo. No se cortan motores, tenemos que bajar rápidamente, hacer una transferencia, no es coger como un saco de patatas, hacer una transferencia con cierta inmovilización, la verbal, documentarse y cogerla y salir corriendo. Y si el operativo puede durar más de 5 minutos, se puede cancelar, porque es un recurso muy crítico en la zona. Y en teatro de operaciones, con amenaza elevada, el recurso sanitario es un objetivo prioritario. La Convención de Ginebra la cumplimos sin lugar a dudas, pero otros no la cumplen, sino que tratan de aprovecharse de ella. Por lo tanto, hemos aprendido que ante amenaza hay que salir de esa zona lo antes posible. Muy importante la documentación, y es algo que muchas veces, incluso nuestros compañeros propios, cuando les digo, pero ¿cómo vamos a ponernos a escribir, etcétera? No se trata de escribir, se trata de tener en la cabeza, en mente, que tenemos que coger datos, de alguna manera, sin hacerlo con posterioridad, como sea. Existen procedimientos nuestros, normalizados, y muy importante, cuando transmitimos datos, encriptados. En esta zona, las comunicaciones, como en todas las situaciones de crisis, lo sabemos, y tenemos la situación actual, las comunicaciones son la vida. La comunicación es la seguridad. Por lo tanto, tratamos siempre de tener un sistema primario, uno secundario, un backup y todo cifrado, para que los receptores emisores militares sean los únicos que sepan descifrar la información que demos, aunque sea información eminentemente clínica, de cuántos heridos, qué categorización, tal, ¿vale? Y este es un documento que viene a la izquierda, que es el 9 líneas, que está normalizado, es OTAN, y trata de pasar rápidamente los datos clave y no hacer grandes historias clínicas, porque esta información es la que debe llegar a un centro coordinador que tenemos también en teatro de operaciones, se llama PEC, Patient Evacuation Control Cell o Center, que es el que va a dirimir hacia dónde hay que derivar ese helicóptero, esa ambulancia, etcétera. Por lo tanto, fundamental, es un elemento crítico las comunicaciones. Sin transmisiones aseguradas antes de volar se puede cancelar la misión también, porque la amenaza es muy alta.
Puestos de mando y control. Esto es algo que nosotros cada vez que planeamos un escenario, y en mi unidad nos dedicamos a planear, una de las principales discusiones es la cadena de mando, porque a pesar de que somos una estructura muy orgánica, con un mando definido, cada misión tiene sus peculiaridades, no digamos si operamos con otros países. Tiene que estar muy claro cuál es la cadena de mando y quién es el que tiene capacidad ejecutiva y quién es asesora. Eso es fundamental, para que no haya líos, que el asesor decida y que el que decida no tenga los conocimientos técnicos correspondientes para temas de transmisión, en temas de capacidades de roles, quirúrgica, sangre, almacén, farmacia, todo lo equivalente a un sistema civil tenemos que tenerlo muy identificado y que sea inequívoco. Y, por supuesto, si falla el primario, ¿cuál es el secundario, ¿no? La cadena de mando, ¿cuál es el que se queda como secundario? Si no el jefe X no está en ese momento, pues tenemos que saber quién es el siguiente y que sea lo más ágil posible. Es difícil y, de hecho, estos llamamos, hay incluso cursos a nivel de mando, de alto mando, de mando y control, que se llama, de cómo establecer esos procedimientos, etcétera. Y es muy complejo muchas veces. Siento que haya tanta letra, ¿vale? Simplemente con esto quería reflejar también procedimientos relacionados, ya lo he comentado en cierta medida, con lo que es la evacuación de pacientes. Nosotros llamamos cuidados en ruta, nosotros, a nivel OTAN se llama cuidados en ruta, que es todo esto. ¿De acuerdo? De tal manera que hay que proveer de la máxima capacidad asistencial durante la evacuación. En teoría, hemos hablado de que en 2 horas como máximo debería estar en el quirófano, pero la experiencia nos ha llevado que podemos llevar hasta 8 o 10 horas y, por supuesto, en nivel civil pues también sabemos que los traslados pueden ser enormemente largos, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Por lo tanto, hemos recogido las elecciones. Esta publicación es ya antigua, del 2013, pero hay cosas muy vigentes y alguna cosa que ya se ha revisado. Algo ya estándar, evidentemente, en los equipos de prehospitalaria es la organización. Nosotros tenemos que saber exactamente qué hace cada uno. Hay que minimizar los ruidos, lo que es una disciplina de silencio en las transmisiones, porque vamos por línea caliente con el piloto, etcétera, los tiradores y demás, y debemos hablar lo mínimo posible entre nosotros. Debemos minimizar los movimientos dentro del helicóptero, porque es muy difícil moverse dentro del helicóptero con las aceleraciones que tenemos en los vuelos. Y una cosa que también, que es recomendación universal y que lo hemos comprobado nosotros, es la premedicación. Parece un dispendio muchas veces, pero sabemos que el paciente de trauma va a necesitar analgesia, ligera sedación, etcétera, etcétera. Solemos premedicar para evitar esos movimientos, abrir mochilas, abrir los roles o lo que tengamos hecho. Y ahí eso ha mejorado mucho nuestra seguridad también a la hora de movernos en el helicóptero. Aparte del equipo personal de vuelo, fundamental, somos tripulantes, por lo tanto, como tripulantes debemos tener un equipo de seguridad 100% contrastado para toda nuestra actividad, igual que el resto. Disculpen la letra también, pero esto le he puesto el pantallazo porque sí que para nosotros es importante. La capacidad y la posibilidad de orientar al paciente en el caso de que haya un traumatismo craneoencefálico, una herida por arma de fuego en la cabeza o no, para poder orientar la cabeza en el sentido de avance del helicóptero o al revés, ¿vale? Nosotros tenemos que decidir eso en el campo. Y nosotros hemos visto además, esos scores los recogieron los americanos, la ventaja de hacer ese movimiento y de colocarlo con la cabeza hacia la cabina de mando o hacia la parte posterior, ¿no? Para nosotros eso pues, fue un avance también importante. A nivel de manejo de vía aérea, sin lugar a dudas, cuando esté indicada la vía aérea es el aislamiento definitivo de la vía aérea, la intubación. Tenemos que apostar siempre en este entorno aéreo, desde luego, con la intubación, y en ala fija exactamente igual. Los dispositivos supralóticos suelen fracasar bastante y no digamos en ala rotatoria por las vibraciones. Tenemos que estar muy pendientes de ello y a veces cambiarlo, etcétera. El iGel es el que mejor resultado nos ha dado, que sin embargo en este estudio no estaba recogido. ¿De acuerdo? Ese es el que más nos ha funcionado y el AirTrack nos da mucha versatilidad a la hora de tratar de aislar la vía aérea de forma definitiva, como saben, en áreas confinadas. También es algo que tenemos dispositivo y, por supuesto, una secuencia de intubación rápida, totalmente aprendida, normalizada y unificada en los equipos para ese tipo de evacuaciones. Este es un caso real. Esto ya lo he comentado y nada, básicamente, en resumen, podemos realizar prácticamente cualquier técnica que se suele normalizar o estandarizar en nuestra hospitalaria, se puede hacer desde luego en vuelo. Hay que entrenarlo, hay que conjugar los equipos, como todo, ¿vale? Lo hemos hecho y ahora encima nosotros tenemos los NH90, que son helicópteros más grandes y tenemos más espacio asistencial y por lo tanto ha mejorado mucho la asistencia. Y luego, fundamental, lo he dicho, el equipo personal de vuelo y la formación como tripulante. No debemos ser no somos pasajeros, evidentemente, somos tripulación porque estamos trabajando en el helicóptero. Por lo tanto, debemos tener unas nociones de seguridad, de embarque, desembarque, los arneses de seguridad y, por supuesto, en nuestro tema, pues balizas, armamento, eso es otra historia. Pero debemos ser parte de la tripulación y ante cualquier incidente tener una noción de cómo reaccionar y ser uno más
en el equipo a la hora de salvar el recurso, de alertar, de orientar a la aeronave, etcétera, etcétera. Y ahora voy a hablar de un avance importante, muy importante en las Fuerzas Armadas Españolas. Tenemos el orgullo en Torrejón de tener el único quirófano o role 2F, que es el concepto de un quirófano taurino. Tenemos esa suerte y, digo más, es de los pocos que hay en los países aliados. Hay 3 o 4 países con esta capacidad. No es fácil alcanzarlo, porque lo que se trata es de poder desplegar en cualquier parte del mundo, con el avión que tenemos para ello, que es el T-21, que está en base en Getafe, tener la capacidad de desplegar un quirófano con estándares nuestros, con una capacidad importante, pero con limitaciones también significativas. Como siempre he dicho, en el planeamiento de nuestras operaciones siempre nos ponemos en el peor de los casos. Nos dicen, nos vais a ir, un ejemplo, a Senegal y os vamos a dar apoyos, os vamos a dar grúas, como no lo tengamos muy claro y no lo hayamos visto antes, vamos a ir con este quirófano. Y a partir de aquí creceremos. Podemos crecer al día siguiente o a la semana siguiente, depende de la capacidad que tengamos de volar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esto ya nos da una capacidad quirúrgica y, por lo tanto, es una capacidad crítica por estos nuevos escenarios que hemos comentado, que es una evolución, guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, el tener que avanzar y tener que dar esta capacidad quirúrgica de taurina, básicamente, en esa zona para luego hacer el salto posterior. Y ese role 2F tiene la capacidad de role 1, 3 cirugías de control de daño y 3 resucitaciones de control de daño, pero el más complejo, y mantener cuidados postcríticos de 12 horas. Pero a partir de aquí, si podemos desplegar un avión más grande, pues llevaremos más cirugías, no solo 3 y 3, y más de 12 horas. ¿Vale? Esto es lo más básico, porque queremos en ese momento que nuestros compañeros o un país aliado dicen necesitamos este quirófano, poder por lo menos dar esa capacidad que por otros países aliados como Francia, Estados Unidos, se ha demostrado que tiene impacto en la supervivencia y fundamental, como sabemos, en la moral del grupo que está ahí, del contingente que haya desplegado. No tenemos capacidad de hospitalización inicialmente, o sea que es intervención quirúrgica y evacuación, en principio a las 2 horas, como saben, desde la cirugía, al siguiente role 2. Pero a veces no puede ser así, por lo tanto creceremos en capacidades. Y, el despliegue, esto casi nos importa poco, en 150 minutos lo desplegamos. Bueno, desde que estamos todo el personal y todo el material en el sitio, unas 3 horas, depende, si no hay incidencias, declaramos lo que se llama la capacidad operativa final, que también es una jerga específica nuestra, ¿no? En cuanto llegamos, nos está metiendo presión para que declaremos la FOC, y eso quiere decir que ya puede entrar el primer paciente al quirófano, y por lo tanto las operaciones pueden seguir o pueden iniciarse, ¿vale? Eso es un elemento muy crítico y por lo tanto tenemos que tenerlo muy, muy, muy estudiado. Y esto está consensuado con cada especialista, con cirugía general militar, con anestesia, con traumatología, con centro de transfusión de las Fuerzas Armadas, con enfermería quirúrgica militar, ¿vale? Todo esto está consensuado con ellos, no nos lo hemos inventado nosotros. Nosotros nos hemos encargado de las urgencias, porque en el role 2 hay 2 puestos de urgencias, donde el médico ya en el serial tiene que ser MUE, médico de urgencias y emergencias, y los enfermeros tienen que ser EUE, enfermero de urgencias y emergencias, y nuestros sanitarios nivel competencial 3. Es decir, ya nuestros seriales, este tipo de escenarios, tiene que ser especialista, no vale otra cosa. El transporte, bueno, esto es curioso, pero bueno, es importante, desde luego en la logística. Pues todo lo transportamos en 3 pallets de carga aeronáutica, que son como los pallets de madera, pero a nivel aeronáutico, o un contenedor ISO 20, que es un contenedor de obra estándar que podemos ver. Todo el material entra ahí, medicación fungible, etcétera. Y les presento al role 2F en formato tienda, por puede ser en otros formatos, pero este es el de tienda. Es solo una tienda, en principio, un área de 54 metros cuadrados aproximadamente, con 2 puestos de urgencias a derecha e izquierda. Este es el puesto de mando y control, que habría varios ordenadores, uno abierto, otro seguro, cifrado, no cifrado, todo ello, los roles donde tenemos la medicación. En cada puesto de urgencias es puesto también de críticos, porque hacemos asistencia inicial, quirófano, cuidado de reanimación, preparación de la evacuación y evacuación. Ese es el ciclo que hacemos. De hecho, los 2 puestos de urgencias luego ampliamos a un tercero, si tenemos muchos heridos, para hacer el circuito de pacientes dentro de la tienda. Bueno, pues han visto el tipo, tenemos todo lo habitual, ¿no? de un puesto de urgencias o de críticos, porque es versátil. Esta es la parte del quirófano. Pueden ver además en las paredes los sistemas de difusión de gases, de oxígeno en particular, ¿vale? No llevamos más gases que oxígeno. El Hamilton T1, que es el mejor ventilador, yo diría, me atrevo a decir que es el mejor que tenemos porque nos vale para urgencias, para críticos, para evacuación, está certificado aeronáuticamente, por lo tanto no interfiere con la navegación, ya la navegación interfiere con él.
puede ciclar sin presión de oxígeno, que tenemos que tener en cuenta siempre que nos falte la electricidad o nos falte la fuente de oxígeno por algún problema, debemos tener esa posibilidad también de continuar con el paciente. Han visto una camilla que es la DOAC, que es una camilla, no es una camilla, es una mesa de quirófano, pues es específica para este tipo de operaciones, porque las mesas habituales pesan más de 100 kilos, no es negociable en ese caso y este es más pequeño, es un diseño muy específico. Y bueno, el resto de material ya lo conocen, habrán visto instrumental, un pequeño laboratorio que ha pasado porque tenemos IESTAT, ecografía, diferentes dispositivos. Y bueno, los puestos que ven aquí. Y a la entrada a la derecha van a ver 2 neveras porque también llevamos componentes sanguíneos, ¿vale? Concentrado de hematíes, plasma fresco, plaquetas de Pende, en principio inicialmente no llevamos, y por supuesto fibrinógeno, complejo protrombínico, todo eso. Calculado para 3 pacientes graves, cirugía de control de daños. Fundamental el exterior, el climatizador, los cuadros, los sistemas SAIS, por si falla la electricidad que nos mantenga, por lo menos 3 horas, como mínimo 3 horas es lo que nos piden nuestros cirujanos, si se va la luz que se mantenga, para poder acabar la intervención quirúrgica, aunque está estandarizado en 90 minutos el acto quirúrgico, no lo he dicho para anestesia total intravenosa, y esto es fundamental, es un concentrador de oxígeno, por lo tanto generamos nuestro propio oxígeno, llevamos botellas, las cargamos y distribuye también a tiempo real los diferentes puestos, tanto los de urgencias como el de anestesista. ¿Vale? Lo cual para nosotros nos da una independencia absoluta, además imagínense que nos quitamos un problemón logístico, porque el vuelo de oxígeno es mercancía peligrosa, por lo tanto los sobrevuelos son complicados y si encima sobrevolamos zonas en conflicto, prácticamente imposible. Por lo tanto, nos quitamos la botella, llevamos botellas de oxígeno pero vacía, claro, botellas necesitamos para mover a los pacientes, para hacer las transferencias, etcétera, etcétera, pero generamos nuestro oxígeno, lo cual nos reduce un montón el peso y el volumen y es fundamental. Bien, es cierto que es un showstopper, como decimos en el ejército del aire, es decir, como no funcione, no hay quirófano. Eso también es cierto, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener un plan B de suministro de oxígeno, por si acaso. Puesta en estado de evacuación. No lo llevamos en Eurofighter ni en el F-18, pero como siempre nosotros desplegamos con ellos, porque en principio les damos apoyo a estas bases, pues bueno, los tenemos siempre con nosotros. En esto somos sistemáticos, muy metódicos. Ven arriba a la derecha, no he querido poner muchas diapositivas por no alargar nada, mucho más, pero hay alguien responsable de un checklist. Es decir, cuando tenemos el paciente del quirófano o que vamos a hacer la evacuación, hay que hacer una preparación, puesta en estado de evacuación, que es como se llama, pero bueno, como en un hospital civil, que hay que evacuar a una ambulancia o lo que sea. Y aquí hay alguien responsable con un checklist que va del 1 al 10, leyendo cosas. Primero los datos de filiación, la documentación de filiación, si la ropa para efectos personales están puestos, quién lleva el monitor, quién lleva el respirador, si está conectado o no está conectado, tú va chequeando y no sigue hasta que responde alguien. Y una vez está todo, es quien da la orden de empezar el movimiento, es quien nos guía hacia la pista, es el que, vamos, es fundamental. Está liberado del resto, excepto de controlarnos a todos. Y todos tenemos que obedecer al responsable del checklist, que generalmente suele ser el enfermero. Uno de los enfermeros. Puede ser otro. Bueno, ya pasamos un poco a temas de actualización. Hay muchísimas publicaciones, y lo han visto, respecto a las experiencias que se ha transmitido por el conflicto en Ucrania, sobre todo, en Israel y Gaza también, pero bueno, hay algo menos. Pero bueno, tenemos bastantes cosas. No quería marear tampoco repasando el CABCD o el XABC porque no tiene sentido y no hay tiempo, pero sí lo que es más significativo y que ya tenemos que implementar nosotros y lo estamos haciendo. Esta es una de las publicaciones donde el resumen cambia algunos de los aspectos y, por lo tanto, cambia ese planeamiento, roles, medios de evacuación y profesionales que desplegamos en estas áreas. La amenaza más persistente comparativamente con Afganistán e Irak, por ejemplo, ¿vale? Con Ucrania, por poner 2 ejemplos. Es decir, antes en Afganistán la amenaza era súbita, duraba unos minutos o alguna hora y desaparecía. Aquí no, aquí la amenaza puede persistir horas y hasta días, de diferente intensidad, pero mucha amenaza. Está relacionado con el siguiente punto. El establecimiento de superiores es poco probable, es decir, cuando ocurría en Afganistán este ataque aparecían aviones, helicópteros de escolta, combate aliados y el enemigo desaparecía o se neutralizaba en un momento. Aquí no hay esa superioridad, por lo tanto, eso es algo que tener en cuenta. ¿Y qué medios de evacuación? O sea, en los medevacs nuestros con médico enfermero normalmente tenemos que ir a zonas más o menos seguras, por lo tanto aquí se despliegan menos porque al final somos un elemento crítico y no podemos meternos en el fregado porque caeremos enseguida. Esta relación con el tercero, a mayor seguridad desde el punto de impacto, no hay mejora de la seguridad. Pues, una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? Antes sí que lo teníamos, era alejarse, casi era despegar, y en 30 segundos ya estábamos prácticamente seguros, más o menos.
30 segundos, un minuto. Aquí no, aquí puede ser todo el vuelo o buena parte del vuelo con mucha amenaza y, por lo tanto, mucho movimiento de evasión o sufrir algún ataque. Y, por lo tanto, también el manejo de componentes sanguíneos, que es algo crítico en nuestro entorno, pues también es poco seguro, poco probable, no da tiempo, etcétera, etcétera. C2 es mando y control. Mucha disfuncionalidad. Era más sencillo en esos otros territorios, a pesar de lo inhóspito que era, que ahora, que tanta guerra electrónica, ciberataques, es más difícil el mando y control también. Y, por lo tanto, esto también nos afecta a nosotros a la hora de ir a por heridos o no ir a por ellos. Y los registros de trauma. En principio, pues también han empeorado mucho esos registros, estos entornos, pero en principio no es difícil implementar siempre que se apliquen algunos sistemas que ya los americanos pues aplican hace mucho tiempo. Y eso yo creo que lo vamos a implementar pronto. Vamos a ir un poco en cosas un poco más prácticas, como los torniquetes. Aquí hay varias publicaciones, pero todas están de acuerdo en lo mismo. Hemos visto tiempos de aislamiento frecuentes de más de 6 horas con pacientes subsidiarios de tener torniquete o de torniquetes colocados. Más de 6 horas. Si saben las recomendaciones, más de 6 horas con torniquete puesto es torniquete que se queda, que ya no hay que quitar. Otra cosa es que esté bien puesto o mal puesto, ¿no? O bien indicado o mal indicado. ¿Por qué? Porque la adecuada colocación ha sido en un 24,6% de los casos. Hay otros estudios, pero van por ahí. Es decir, ha faltado la formación o la instrucción respecto a algo en principio tan básico, en principio, como la colocación del torniquete, que ese es uno de los principales objetivos de todo interviniente militar, saber la colocación del torniquete, su indicación, cuándo hay que pasar a agente hemostático o no, o cuándo hay que pasar de más distal a más proximal, ¿no? Eso pues ha fallado mucho. Y además, otro problema que no está aquí, y es que han fracasado muchos torniquetes bien colocados y en principio que eran de calidad. Y ha habido muchas imitaciones también, muchas. Por lo tanto, ha habido mucho fracaso de principio el torniquete bien colocado porque se ha aflojado al pasar el tiempo, ¿vale? Y eso se ha recogido en todos estos escenarios. Algo que pensamos que teníamos muy, no superado, pero muy aprendido, muy consolidado, no ha sido así. Y, por supuesto, no digamos a personal no lego, ya sabemos cómo se ha reclutado en Ucrania mucho combatiente y la formación pues, no ha sido la adecuada y, por lo tanto, los resultados no están siendo buenos con respecto al torniquete. Ha habido incluso, y se está utilizando allí, impresora 3D para generar torniquetes. De hecho, queremos más información porque parece que sí que son efectivos. Y torniquetes improvisados es algo que nunca gusta enseñar, pero en estos casos, cuando además hay muchos heridos, no queda más remedio, porque por mucho que lleven buenos torniquetes, siempre es bueno tener una instrucción al respecto de cómo improvisar torniquetes que sean funcionales, evidentemente, y sus indicaciones y contraindicaciones, etcétera. Y luego se ha recogido que estos dos torniquetes, el CAT Gen 7 y el SOFT, tanto la generación 4 o 5 y las previas, son los recomendados, básicamente, ¿vale? No es un tema comercial, sino simplemente de la experiencia que se ha recogido, porque hay muchos inventados, muchos de otro origen que han fracasado. Y otro elemento importantísimo, el Prolonged Field Care. Esto es los cuidados prolongados. ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que un médico de urgencias saber manejar un paciente grave? Pues se está estandarizando en 24 horas. ¿Vale? Ser capaz de manejar un paciente grave, podemos decir crítico, pero bueno, grave, 24 horas. Y el enfermero, por supuesto, y el nivel competencial 3, que no es sanitario, también, cada uno a su nivel. Evidentemente no se le pide lo mismo a unos que a otros, sino en sus terrenos, sus capacitaciones. Y eso ha sido un reto. Esto lo conocemos de hace tiempo, por las experiencias de Afganistán y de Irak, y no digamos por los americanos que lo tienen más que aprendido, y por lo tanto el principal avance, y esto yo creo que es lo más importante, yo creo que ha sido una constante en las jornadas, los principales avances han sido en España, en defensa, desde luego la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en 2016, la creación de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias en el 2019, los niveles competenciales que hemos hablado, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que además la implementación de nuestros sanitarios para ser técnicos en emergencias avanzados, y lo más importante es la creación de la especialidad este mismo año en el Sistema Nacional de Salud, porque no somos extraterrestres, somos terrestres que atendemos a terrestres y españoles que atendemos a españoles. Entonces, necesitábamos, como el oxígeno, que la especialidad se creara en el Sistema Nacional de Salud y ser emergencistas más con nuestras peculiaridades y nuestros módulos complementarios. Para esto nosotros ha sido una revolución fundamental y seguramente de las más importantes, porque crea ya un halo doctrinal para enfermería, para los técnicos y sanitarios. Eso es lo más importante. Y ya acabo, ¿de acuerdo? Simplemente hablo mucho del planeamiento y no he querido desgranarlo, no hay tiempo y puede ser un poco tedioso. El tema es que el planeamiento debe ser juicioso, estructurado y los profesionales de medicina de urgencias y emergencias somos clave, los enfermeros también, para el planeamiento de estos escenarios, porque somos los que tenemos más amplia visión respecto a lo que es recoger al herido del campo
y llevarlo hasta el hospital con cirugía de control de daños. Y, de hecho, nosotros participamos. Y si el serial, es decir, nuestro perfil es de emergencistas, somos los primeros en participar en el planeamiento. Y así hemos participado en el planeamiento, que ha sido una de las cosas últimas que ha hecho el Ejército del Aire, que es una vuelta al mundo por toda la zona de Indo-Pacífico, por toda la situación que hay alrededor, por temas de sistemas de armas, etcétera, etcétera, con nuestros Eurofighters y nuestros A400, que se ha ido de Canadá, Alaska, Japón, Australia, Malasia, India, Emiratos Árabes, España, ¿vale? Se ha dado la vuelta al mundo y hemos tenido que llevar un equipo médico-enfermero con esa capacidad, no se ha terminado de decir urgencias emergencias porque era la primera que se hacía, pero prácticamente lo que hemos hecho, con ese material dando la vuelta al mundo, haciendo las escalas con los diferentes perfiles de cada país, siendo nosotros responsables de esa primera asistencia con los apoyos de cada país que pudiéramos encontrar. La flexibilidad, ¿no? Y otro ejemplo de flexibilidad, pero que sin embargo no implica improvisación ni salir corriendo, sino que debemos tener un procedimiento de planificación o planeamiento incluso de urgencia, el operativo de Afganistán, que yo lo he puesto en varias ocasiones, que tuvimos que planearlo en la parte sanitaria en 24 horas. La parte que nos pedían, que hubiese un equipo de médico-enfermero con la capacidad que les he comentado, que fuésemos capaces de asistir a una incidencia al recoger los afganos y españoles desde el aeropuerto de Kabul para regresar a España, los saltos tácticos que fueron unos 17, si no recuerdo mal. Yo estuve en 7. ¿Vale? Y ahí tuvimos que llevar material y todo planearlo en 24 horas cuando nunca lo habíamos hecho. Nunca lo habíamos hecho, pero tenemos que ser tripulantes, lo he dicho. Por lo tanto, tenemos que conocer la aeronave. Debemos saber que las camillas, cómo tenemos que fijarlas, que la electromedicina no interfiera con el sistema de navegación y que podamos atender a un paciente grave, ¿no? Pues es otro ejemplo. Y este es el vídeo del último vuelo que se hizo con los últimos afganos que se pudieron recuperar de allí. ¿Vale? Y nada más. He ido muy rápido, he querido tocar muchos palos, pero poner en valor lo que creo que es para todos importante, que lo identificado por todos, que es la especialidad y la formación cualificada, normalizada y, por supuesto, de excelencia, que nos queda todavía mucho por hacer. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo sé que es muy tarde, pero es una oportunidad de oro y si alguien tiene alguna pregunta, por allí, por favor. Muchas gracias. Gracias por defender la bandera en territorio de expatriación. Le quería hacer una pregunta. Yo soy José, soy enfermero. Una pregunta muy sencilla y muy rápida y me mandan que le retransmita 2 saludos. Uno de ellos creo que es su compañero de promoción, el doctor Lázaro Jiménez. Sí. Te mando un fuerte abrazo. Y el otro saludo viene de la UMAER, del capitán enfermero Galán, que sois compañeros, por lo hecho, me ha dicho que le transmita a usted el saludo. Muchas gracias. A usted. Una pregunta muy sencilla, muy rápida. Cuando usted o la unidad receptora, el centro coordinador, recibe un 9 líneas y se activa el recurso de Medevac, ¿esa misión está diseñada en cuanto a la respuesta del Medevac por horas, por millas? Es decir, ¿cuál es la autonomía, hasta dónde llega el helicóptero en esa geografía del teatro de operaciones para dar respuesta al combatiente herido? Claro, por ahí es importante el timeline que hemos dicho, ¿no? Como no debe pasar de 1 hora desde el punto de impacto hasta que llega la unidad de soporte vital avanzado, en este caso helicóptero, que suele ser la plataforma más versátil y óptima, pues se establecen unas isócronas. Yo creo que como en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Unas isócronas con la capacidad de movimiento de las aeronaves. Y por lo tanto, si hay mucha dispersión o mucha distancia, hay que hacer destacamentos de helicópteros. A veces, pasado en Afganistán, hay zonas tan dispersas que necesitamos los helicópteros españoles, los americanos y los italianos, haciendo destacamentos para aproximarse a la zona caliente, por decirlo así. Eso es el Medevac clásico con médico-enfermero. Luego está lo que se conoce como CASEVAC, que son estos niveles competenciales avanzados, que son muchos más helicópteros, que realmente son combatientes, pero que tienen unas capacitaciones que nos pueden venir de apoyo, ¿vale? Pero realmente se hacen isócronas también. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Ahí hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Armando, gracias por lo que hacéis. Estaba esperando aquí ansioso, sabes que soy un obsesionado de las comunicaciones y no has hablado nada. Hoy día aquí tenemos muchas zonas blancas a diario en los servicios de emergencias,
¿Nos podrías dar unas pinceladas de las comunicaciones que empleáis? Lo que puedo. Hay cosas que no puedo comentar, pero Hasta donde no puedas obstante, contar. un sistema yo creo universal y muy útil son los sistemas Iridium. ¿Vale? Porque establecemos mallas seguras de todo tipo, de telefonía, incluso hacemos nuestra propia telefonía, nuestra propia red Wi-Fi podemos hacer, utilizando los repetidores propios, pero son sistemas que se pueden caer y se pueden enseguida pues, eliminar. Entonces tenemos de backup varios sistemas, algunos ya digo que son, no podemos un poco difundirlos, pero los Iridium son los que nos sacan de casi todo. Los tienen las aeronaves, los tienen todo tipo de aeronaves, los tienen los combatientes, lo tenemos nosotros, y esa red, mientras aseguremos las baterías y su fuente de alimentación, que a veces es lo crítico y que tenemos que optimizar, nos funciona prácticamente siempre. Y han mejorado muchísimo. ¿Hay otra pregunta más ahí? Yo, como soy la última, me voy a permitir que pregunten, ¿no? Da miedo pensar lo que le pueda tocar a uno como sanitario, sanitario civil verse en un conflicto bélico, ¿no? Y, bueno, la pregunta es, ¿nunca se abandona un herido? Afortunadamente no. ¿Nunca? En mi caso no. Hemos estado a punto de cancelar alguna misión, que puede ser lo más Que parecido a abandonar un herido, a cancelar alguna misión porque la amenaza era alta. De hecho, a veces he puesto algún vídeo de una situación que fue esas, en el que nos activan para ir a por un paciente. Además, era un atentado de un líder afgano con una herida por arma de fuego en la cabeza, tal. Y nos dieron una serie de informaciones de seguridad y cuando llegamos no había seguridad clara, había mucho hostil alrededor. Y bueno, si tomar implica perder el recurso no tiene sentido. Y aún así, pues al final sí que nos confirmaron que había policía afgano, que el policía afgano es como un militar más, un combatiente, y hicimos la evacuación. Y fue, de hecho lo cuento muchas veces, este mismo caso, que fue en mi caso la única vez que estuvimos a punto de cancelar. Eso sería abandonar un herido en situaciones prácticas, ¿no? Más allá de eso, afortunadamente no he tenido. Y siempre es el tema, cuando se abandona un herido, que es una palabra que queda fea, realmente es un tema de seguridad. ¿Vale? Es una de las cosas principales que hemos aprendido en todas las formaciones de Tactical Combat Casualty Care, etcétera, etcétera, ¿no? No hacerse el héroe, es decir, el PAS famoso que primero es proteger, ¿no? Pues eso a nivel de combate es fundamental. No irte a la zona caliente porque hay un compañero, sino que establece otra serie de parámetros, seguridad tácticas y actúa cuando se pueda, ¿no? Puede ser lo más parecido a un herido, pero realmente es la actuación que debe haber. Y yo afortunadamente no he tenido nunca se ha calentado tanto la situación que ha tenido que salir corriendo o algo así. Tengo esa suerte. ¿Alguna pregunta más? Agradecer a Armando su presencia. Yo creo que traer a Armando a cualquier evento es un valor seguro, porque tenemos siempre mucho que aprender de él y además lo explica fenomenalmente bien todo el trabajo que hacen. La medicina militar nos tiene mucho que enseñar y bueno, y simplemente era agradecerte todo lo que nos ha contado y el valor que tiene todo lo que hacéis, porque si hay un ámbito hostil, evidentemente es el vuestro. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta porque cuando hicimos el Congreso de Sevilla vino el primer médico que había terminado la especialidad, ¿no? Que fue todo un orgullo, ¿no? Y su manera y su humildad un poco de demostrar lo que había aprendido de la parte de urgencias y emergencias de la sociedad civil, ¿no? Entonces, ahora que nosotros vamos a tener una especialidad, hay mucha parte que tenemos que aprender de vosotros, sobre todo para atención a múltiples víctimas y situaciones de catástrofes. ¿Existe la posibilidad o está pensado la posibilidad de una rotación de los médicos especialistas de urgencia y emergencias en vuestra área? Bueno, estamos haciendo, ya colaborando al respecto y es lo que podemos en principio ofrecer y son dos escenarios, por decirlo así. Por un lado, lo que es nuestras maniobras sanitarias, que son ver un poco, tratar de simular estos escenarios complejos que a veces se hacen donde se puede invitar personal civil, como solemos llamar, pues aquí sería una opción de rotación de residentes, tanto de medicina como de enfermería, ya que de hecho ya lo hacen. Esa es una, lo que pasa es que a lo mejor no son muchas ocasiones. Y la otra, que es una cosa que se está desarrollando y se quiere potenciar, es la cirugía experimental,
que el Hospital Central de la Defensa tiene un laboratorio de cirugía experimental y se está desarrollando unos programas formativos para nuestros médicos y enfermeros y, bueno, intensivistas y cirujanos, que es una parte que nosotros tenemos que cubrir, que es lo que la toracostomía y estas cosas, que es de emergencia. No vamos a ser cirujanos, ni mucho menos, pero tenemos que tener una opción de poder realizarla en algunos escenarios por este aislamiento que hemos comentado. De hecho, es una capacitación que ya hay cursos en Hungría, por ejemplo, que se llaman cursos de la OTAN, donde ya vamos médicos de diferentes países a hacer ese entrenamiento. Pues eso se quiere pasar al Hospital Central de Defensa de cirugía experimental y hacer esos módulos de cirugía de diferente tipo sobre cerdo y tal. Son las dos cosas que yo conozco a día de hoy. Evidentemente, como estamos todos desarrollándonos y nuestro primer reto es que nuestros residentes se les reconozca la especialidad del Sistema Nacional de Salud, es el primer reto, pues todavía estamos ahí un poco en pañales en ese aspecto. Pero son las dos cosas que tenemos en desarrollo y que de hecho ya hemos hecho alguna cosa. Bueno, sería una buena manera de trabajar juntos. Sí. Perfecto. Bueno, pues si no hay nada más, terminamos esta mesa de clausura y os dejamos para que hagáis el cierre. Muchas gracias.